en sus promesas ha prometido ir delante de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, y que nos ha llenado de este espíritu de poder, de amor y de dominio propio, uno debería sentirse así como un gran guerrero, fuerte, un soldado de Cristo, bien parado frente a las dificultades de la vida, o a los problemas, o a las pruebas que están allí para hacernos crecer. Esa debería ser, digamos, la actitud nuestra, sabiendo y recordando las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la prédica de hoy se llama Santos y Apoyados, en función del dicho de guapo y apoyado. Lo busqué en Google, a ver exactamente qué significa eso de guapo y apoyado. Dice: la expresión guapo y apoyado es una locución adjetiva que se utiliza en Venezuela. Aprendí que es algo nuestro venezolano, pensé que era como más latino, pero es 100% venezolano, para referirse a una persona que cuenta con el respaldo de los gobernantes. Cuenta con el respaldo de los gobernantes. ¿Quién es nuestro gobernante? ¿Quién gobierna nuestra vida? Entonces estamos apoyados. Tenemos que ser santos, pero estamos apoyados por nuestro gobernante, nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno ve a una persona o un grupo de personas de estos que uno le dice: oye, esos están guapos y apoyados, ¿qué actitud tienen esas personas? ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? Sobra otro. O sea, envalentonados. Andan envalentonados por la vida. Se comen la luz roja y si les para un fiscal lo chapean, porque aquí voy yo, chico, ¿no? Claro, tiene una calificación, uno lo ve como negativo, sinceramente negativo, pero al final tienen esa actitud de valentía que debería tener el cristiano en toda situación. En los momentos de bien, que todo está bien, pero también en los momentos donde llega la prueba y llega la dificultad, uno debería seguir siendo valiente, seguir siendo como ese guerrero allí bien plantado. Pero la verdad es que muchas veces cuando llegan los momentos de dificultad, uno se siente más bien como el patito feo. Feo y solo. En vez de guapo y apoyado, uno se siente feo y solo. Porque es que me ha pasado, hermano. Cuando llega la dificultad, a uno le tiemblan las piernas rapidito. Uno dice: concha, ¿pero por qué? ¿No? Y uno se empieza a sentir más bien como que: oye, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Qué habrá pasado aquí? Uno no se siente ni guapo, ni apoyado menos. Uno se siente solo. Oye, todo el mundo me dejó solo, me abandonaron. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir adelante? Si era todo lo que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque llegó la prueba. Y uno, sinceramente, es débil. A veces en la fe, a veces se nos olvida demasiado rápido las promesas que están escritas en la palabra, se nos olvida muy rápido, y entonces uno tiende a caer muy rápido. Pero también hay que buscar la manera de que eso pase rápido. Una de esas maneras es congregando, aquí con los hermanos, en las acciones de gracia. Uno dice: oye, pero no, Dios no me dejó solo, siempre está conmigo, están sus promesas, estudiamos, uno como que vuelve a agarrar algo, ¿verdad? Mira, las pruebas llegan por diferentes motivos. Hay unas pruebas que llegan porque llegan. Llegó un accidente, una enfermedad, uno lo estaba buscando, llegó una situación buena. Llegó la aflicción, la prueba, las vacas flacas. Uno a veces no está buscando, digamos, una prueba que superar, pero siempre llega porque es que uno tendremos aflicción, dice la palabra. Pero hay otras pruebas que uno se las busca. Uno se las busca en función de que uno quiere crecer, uno quiere aspirar a ser mejor, inclusive llévalo a tu vida espiritual, quiere saber más del Señor. Estudias la palabra, de repente te metes en un seminario, ¿verdad? Entonces vienen evaluaciones, vienen dificultades, viene el tiempo, empiezas a estudiar temas más profundos, ¿no? Entonces tú estás saliendo de un círculo de confort porque te animaste a ir más allá y vienen más pruebas. Llévalo a tu vida personal, familiar, sentimental, económica, ¿no? No quieres siempre aspirar a ser mejor y eso implica un esfuerzo. Esa es la palabra esfuerzo, te dice valiente. Implica que des un paso adicional, que te muevas, que luches por tus metas, por tus
objetivos, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa. Eso es lucha constante. Eso es lucha constante. Y uno en el crecimiento se va enfrentando a cosas desconocidas. Por ejemplo, uno va de repente a pedir un aumento al jefe y uno no sabe con qué le va a salir. Entonces da miedo, hay quienes se arriesgan, hay quienes que no. Pero bueno, la palabra dice: esfuérzate y sé valiente. Entonces uno tiene que esforzarse, demostrar que uno es cristiano, que uno tiene altos valores, que uno es eficiente, y después de decirle al jefe de alguna manera: mira, tú me puedes apoyar, ¿no? Pero de todas maneras, salir del círculo de confort y buscar esa prueba no es lo cotidiano. Pero fíjate, David, cómo pensaba. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. David le dice a Dios: pruébame. Bueno, lo vimos en el estudio de la semana, en la escuela dominical la semana pasada. Él no se queda esperando porque estoy tranquilo en mi zona de confort. Bueno, ya me mostré, vencí a Goliat y déjame tranquilito. No, le dice: no, pruébame, pruébame. Y ve si hay en mi camino perversidad. Guíame en el camino eterno. David era un hombre valiente y no temía decirle a Dios: pruébame. Ponme la prueba para demostrarte de qué está hecho mi corazón. Ninguno de nosotros nos atrevemos a hacer unas oraciones así. Pruébame, Dios, para demostrarte de qué está hecho mi corazón, si en mi camino hay iniquidad. No, ahora no, por favor, que todo esté tranquilo, que no me pase nada, cuídame. Nada que ver con la prueba. Pero mira, la prueba es necesaria para crecer. Entonces a veces uno se mete en ciertos problemas. Cuando uno se mete en ese llamado problema, o en esa búsqueda, en algo desconocido, da miedo. Siempre da miedo. El miedo es una emoción que está intrínseca en el ser humano. Hablamos que hasta Jesucristo tuvo miedo, lo decía mi hermano por aquí cuando se enfrentaba ya a la crucifixión. Pero es que a fin de cuentas es una emoción que está en todos nosotros y que es una emoción positiva. Tener miedo en algunas circunstancias es positivo, porque es una emoción que nos cuida, nos mantiene protegidos, nos mantiene alerta y nos permite mantenernos a salvo. Es decir, que llama a la prudencia, a que no haga locuras, ¿verdad? Me acuerdo una historia que le preguntaban a un paracaidista si no le daba miedo lanzarse en paracaídas. Y le dice: ¿no te da miedo lanzarte en paracaídas? Dice: sí, claro que me da miedo. El día que no me dé miedo, no salto. ¿Cómo es eso? Claro, el día que no me dé miedo saltar, seguramente no voy a ser tan previsivo, no voy a estar tan pendiente de los detalles del paracaídas, del clima, del piloto, del avión. Entonces uno va convirtiéndose más confiado y bueno, viene el accidente, ¿verdad? Entonces el paracaidista le decía: claro que me da miedo, y por eso es que salto, y por el miedo es que tomo todas las previsiones. Entonces el miedo en esa posición es beneficioso, es bueno tener miedo en ese sentido, porque nos hace precavidos y nos cuida. Mira lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona insensata desprecia la sabiduría, el consejo, la enseñanza de Dios. Nada de fácil. Proverbios 14:16. El sabio teme, todo el mundo teme, los sabios temen, y se apartan del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es como lo que decía el paracaidista, ¿no? El insensato se muestra insolente y confiado. Entonces la primera exhortación que les hago es que debemos ser personas sensatas. Ser una persona sensata es aquella que sigue el consejo, y en nuestro caso el consejo de Dios. Sigue el consejo de Dios y no se aparte de él. Es el primer paso antes de ser esforzado y valiente. Porque quien podría sacar el versículo de contexto y dice: Dios me llama a ser esforzado y valiente, entonces yo voy en mi moto a 200 kilómetros. No, ya va. Sigue esforzado y valiente, sí, pero sensato. Sensato, sigue el consejo de Dios, el consejo que está en nuestra vida, que te llama también a ser prudente. Entonces, vimos que ya hay un miedo que es bueno porque nos cuida.
Pero hay unos tipos de miedo que son negativos, que son más bien negativos. Primer tipo de miedo que es negativo, el miedo que te aparta de Dios. Ya no es el temor de Jehová, el temor a Jehová que te dé miedo a Dios, ¿verdad? ¿Cómo sucede eso? Vamos a ver un ejemplo. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le dice, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí estaba el consejo de Dios clarito. O sea, ni tuvo que buscarlo, Dios se lo dio. Este es el consejo, esta es la exhortación, esto es lo que te mando, que comas cualquiera menos de ese, estaba clarito. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva tenía el consejo, pero de repente dijo: no vale, yo soy fuerza de valiente a comer de ese fruto, ¿no? Entonces, en la insensatez probó el fruto y pecó. Consecuencia, en el futuro, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles de huerto. Entonces empezaron a temer a Dios, a temerle a Dios y a esconderse de Dios, fruto del pecado. Eso es algo que no nos puede suceder a nosotros, temerle a Dios, alejarnos de Dios por un pecado, por una situación difícil donde tú crees que fallaste, porque estamos en la dispensación de la gracia y nuestro Señor Jesucristo prometió perdonarnos y hacernos salvos si le aceptamos por gracia. O sea, no es porque hiciste, no es porque dejaste hacer, sino que es por gracia y por amor. Entonces el enemigo algunas veces se aprovecha de tu situación y es el gran acusador y te acusa y te dice: no, Jesucristo a ti no te ama, tú no deberías ir a la iglesia, tú eres un impostor que se metió ahí, si tú eres de los míos, y empieza esos ataques, esos dardos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Que el enemigo lo que está buscando es que tú le tengas miedo a Dios y te apartes, y te acusa y te dice: no eres merecedor de la gracia, y te aleja. Entonces ese es un miedo, que creo que es el peor de todos, que nunca nos podemos dar el lujo de sentir un miedo de Dios. Siempre debemos tener la certeza de que Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios es gracia, nuestro Señor Jesucristo es lleno de amor y de una gracia inimaginable. Entonces ese sí es un miedo malo. No hay ninguna manera de que eso sea un miedo que nos sirva de algo. Totalmente malo. Segundo caso, el miedo que nos paraliza y no nos deja acercarnos a Dios. Mateo 14:22, vamos a leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces allí estaban los discípulos en la mitad de la prueba, en la mitad de la tormenta, entre unas olas increíbles, viento en contra, y esa barquita de lo más seguro es que se iba a hundir, ¿verdad? Probablemente estarían asustados. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Sintieron ese voz como se asustaron. Sintieron más miedo, claro, todavía no sabían que era nuestro Señor Jesucristo, pensaron que era un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas,
para eso. Fíjate la situación. Están en medio de la tormenta. Hay unas olas gigantescas. Hay viento en contra. Una tormenta horrible. Están asustados. Y Pedro, cuando uno está en la tormenta, uno trata de aferrarse a lo que te mantiene a salvo. En este caso, digamos que lo más lógico y lo más sensato era que tú te aferraras a esa barca y casi te amarraras a la barca en medio de las olas y tú no te quieres bajar de la barca porque es lo que te mantiene a salvo. Pedro fue el único que entendió que en medio de la tormenta, el sitio más seguro para estar era al lado de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive si eso significaba brincar a la tormenta. Inclusive si eso significaba dejar todos tus recursos a un lado y decir, ¿saben qué? No estamos seguros en la barca, estamos seguros es al lado de nuestro Señor Jesucristo. Así eso significa brincar dentro de la tormenta. Es algo ilógico. El sitio más seguro para estar en medio de la prueba es al lado de nuestro Señor Jesucristo. Así eso significa dejar todos los recursos, dejar la barca, dejar de aferrarte a tu trabajo, a tu empleo, a tu carro, a lo que sea. Pedro fue el único que entendió, que superó el miedo y dijo, voy a brincar. Pero él no fue insensato. Él no fue insensato porque él primero consultó y dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, ven. Él no saltó al loco. Él primero consultó. Entonces, antes de ser valiente y antes de tomar una decisión importante, hay que consultar. Y hay que esperar la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. No podemos saltar a la tormenta siendo un insensato, sin consultar antes de nuestro Señor Jesucristo cuál es su voluntad. Y Él le respondió allí, voluntad que venga. Y entonces en ese punto es donde Él deja la barca y salta a la tormenta. Si no, no lo habría hecho. Y Pedro era pescador y él sabía que saltar a la tormenta era básicamente saltar a la muerte, porque es que en una tormenta cuando tú saltas del barco, el barco se aparta inmediatamente y tú no tienes manera de volver a ese barco. Y él no agarró un salvavidas, él no dijo, lánzame una cuerdita para allá, no, él saltó con fe ciega, buscando a Jesucristo. Entonces, el temor, hermano, a dejar tus recursos, a saltar de la barca, a brincar a lo desconocido, no te puede paralizar como se quedaron paralizados los demás, montados en la barca, viendo a Jesús allá y ellos aferrados en la barca sin moverse. El temor no te puede paralizar, el temor más bien debe ser a que Jesús esté allá y yo no vaya para allá, a pesar de la tormenta. Luego, por supuesto, dudó, pero que ya estaba en la tormenta, y bueno, lo entiendo. Pero al ver el fuerte abierto tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, al instante, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi hermano, Dios nunca te va a dejar ahogado. Al instante te va a dar la mano y te va a salvar. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Para qué sirvió esta tormenta y para qué sirvió esta situación? Para que todos reconocieran que Él era el Hijo de Dios. ¿Y para qué sirven todas las tormentas de tu vida y para qué sirven todas las pruebas? Para que tú reconozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios y es tu Dios y te salva. Y no solo funciona eso en tu vida personal, sino que funciona como testimonio para que tú llegues y des la acción de gracia y los demás también reconozcamos que Dios y nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y está con nosotros. Entonces, qué importante, mi hermano, que el miedo al futuro, el miedo a lo desconocido, nunca te paralice de buscar la presencia de Dios. Y hay un tercer miedo que creo que es muy cotidiano hoy en día,
y es el miedo que nos da el futuro y que nos da el porvenir. Eso genera ansiedad, estrés, depresión. Es el exceso de futuro en nuestra mente y generalmente es causada por falta de fe. En Mateo 6:25, el título, a partir del versículo 25, se llama El afán y la ansiedad. Bueno, ahí está. El afán y la ansiedad. Es decir, hace 2000 años ya la gente estaba estresada, estaba ansiosa y estaban afanados. Hoy en día eso continúa. No sé si más o menos, pero uno vive estresado, afanado y ansioso. Y hace 2000 años era igual. Y nuestro Señor Jesucristo dedica 9 versículos a hablar de este tema y quiero entonces que los leamos. Porque creo que es un temor generalizado de todos y lo digo porque me pasa constantemente. Constantemente me entra la ansiedad, el estrés por el futuro, por la provisión, por el trabajo, por todo lo que uno tiene la responsabilidad de verdad. Y uno vive estresado y ansioso. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, no valemos nosotros más que toda la creación que el Señor cuida. Hay que recordar estas promesas porque a veces se nos olvidan rapidito. A veces cuando uno está en la necesidad se nos olvida en un 2x3. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces uno anda estresado, dándole a la cabeza, pensando que voy a hacer mi oreja. Y uno termina estresado y ¿qué resolvió? Nada, sinceramente. En vez de dejar todas las cargas a Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no dará mucho más por nosotros, hombres de poca fe. Entonces la ansiedad, el estrés, el afán, generalmente refleja un poco de poca fe de quién es nuestro Señor Jesucristo y las promesas que tiene para nosotros. Y por eso nos dice, hombres y mujeres de poca fe, que estás estresado, afanado y ansioso. Este tipo de temor que es constante hoy en día en nuestra sociedad, ya que un análisis psicológico que trae, tiene 3 efectos grandes en nuestro cuerpo. Primero, efecto físico. El miedo y el miedo constante activa el sistema nervioso preparando el cuerpo para la lucha o huida. Esto puede causar una serie de reacciones físicas como aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores y tensión muscular. A largo plazo, estos efectos pueden contribuir a problemas de salud como hipertensión, enfermedades cardíacas y trastornos digestivos. ¿Quién aquí no sufre o no ha tenido que si una úlcera, que si el estrés, que si la cervical? Yo cuando estoy ansioso duermo y la mandíbula dura con los dientes allí. Además, son efectos físicos. Una vez hasta me dio una alopecia, Adrián sabe, de tanto estrés que tenía. Entonces yo dije, hombre de poca fe, ¿por qué no entregas tu carga en Jesús? Entonces uno cree que es la mente dándole el problema y la mente que te juega al peor escenario, que es el otro efecto, los efectos psicoemocionales. El estrés crónico, que a su vez puede desencadenar en otros problemas emocionales como la depresión, puede distorsionar la percepción de la realidad y generar pensamientos irracionales. Las personas pueden desarrollar creencias y expectativas negativas, lo que puede llevar a una visión pesimista del futuro. Vivir estresado, vivir ansioso, vivir con poca fe, te trae a que al final seas una persona que ve el vaso medio vacío siempre.
y que ves todo negativo y que ves todo en contra y que piensas que estás solo. Y hasta ataques de ansiedad. ¿Cuántas personas no conocen hoy en día? Eso del ataque de ansiedad hace 10 años yo nunca lo había escuchado. Y ahora son varias personas, ¿no? Que ataques de ansiedad, ataques de pánico, pero no, ataques de pánico. Bueno, pero vivimos en una situación de una ciudad sumamente estresante, donde planificar es sumamente difícil y donde entonces si no descansamos en nuestro Señor Jesucristo y no tenemos fe, paramos. Los deprimidos o depresivos o con ataques de pánico o otra cosa, por poca fe. Y también trae efectos en nuestras relaciones. Dice el estudio que el miedo puede afectar las relaciones con los demás. Las personas que viven con miedo constante pueden volverse retraídas, desconfiadas o irritables, lo que puede dificultar la comunicación, la conexión emocional con amigos y familiares. El miedo puede llevar a un comportamiento de evasión, donde la persona evita socializar. Esto puede limitar significativamente la vida de una persona, impidiendo que participe en actividades sociales, laborales o recreativas. Lo utiliza el enemigo para aislarte, para que no te congregues, para que no hables con tus hermanos, para que no vengas a escuchar las acciones de gracia y las cosas maravillosas que ha hecho el Señor. Lo usa el enemigo para que tú te aísles en ese estado depresivo, de ansiedad, de miedo, de temor constante. Entonces tú estás aislado. No vienes a la iglesia, no vas al sopón, no vas al fútbol, porque todo eso ayuda a relacionarte con los hermanos. No vienes al ágape, no vienes a comer aquí con los hermanos, la comida sabrosa que tuvimos ayer. Entonces, eso también es efecto del estrés, porque estás ansioso, estás estresado, que si llega el agua, que si hay que trabajar, que si me llaman, tengo que estar atento al teléfono. Hermano, no puede vivir así, sinceramente. Y entonces el estrés trae que después uno se enferma, no una úlcera, no una ciática, no un dolor aquí, no las mandíbulas, el estrés, me peleé con mi esposa porque ahora soy un amargado y no la aguanto, no aguanta a nadie. Y eso no son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el temor al exceso del futuro por falta de fe es sumamente peligroso por los efectos que trae. ¿Cuál es la solución entonces? Tener más fe. La solución es creerle a Dios, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios y a sus promesas. Mira cómo era David. David siempre es el ejemplo perfecto. Salmo 56, versículos 3 y 4. En el día que teme, porque David no es que no temía, que temía, pero en el día que teme, yo en ti confío. ¿En quién? En Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así pensaba David. El día que tenía miedo, pensaba, confío en Dios, cuya palabra alabo. Conocía la palabra y la alababa. ¿Tú te imaginas un David asustado, estresado y ansioso? No te lo imaginas, ¿verdad? El día antes que va a luchar con Goliat, que ya lo había visto, cónchale, es un gigante. El día anterior asustado y ansioso, estresado, sin dormir porque no pudo dormir la noche anterior. No, ¿verdad? No. Él estaba confiado. Porque él dijo, es que yo no voy solo. Dios va conmigo. Y a dormir tranquilo. Y el otro día, cada día tiene su propio afán. Él ya sabía, si afán es mañana. El de hoy, déjame disfrutar mi día con el Señor, ¿verdad? Entonces a veces uno se afana mucho por el futuro. Y uno no confía en el Señor, uno piensa que va como el patito feo, solo. No, uno va acompañado, santo y apoyado. Y por eso le puse el acrónimo de santo, porque implica que hay que, o sea, la forma de vernos guapos ante nuestro Señor Jesucristo es ser santo, vivir una vida santa, estar limpiecito, sin mancha, para presentarnos ante Él, ¿verdad? Y esa es nuestra forma de ser santos y apoyados. Entonces, la solución al miedo. La solución al miedo, mis hermanos, es la fe y es el amor. El amor perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros hemos sido perfeccionados por nuestro Señor Jesucristo y por gracia. Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Qué importante saber eso, que Dios nos amó primero, que Dios nos ama, a pesar de todo, a pesar de tu situación, a pesar de tus pensamientos, a pesar de las cosas que has hecho y a pesar de las cosas que has dejado de hacer. Dios te amó primero y te ama y te busca y quiere que estés junto a Él, y es lo que nosotros queremos, que tú estés en la presencia de Dios. Entonces Jesús es la solución. Sé que todos han aceptado aquí al Señor Jesucristo. Si no lo has hecho, tienes que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Primero porque tienes que ser salvo para vida eterna, ¿verdad? Y segundo porque no puedes vivir este mundo solo. Definitivamente es muy difícil, imposible, y te vas a enfermar y te vas a estresar y vas a caer en ansiedad. Necesitas al Señor Jesucristo en tu vida diariamente para que Él lleve las cargas contigo, para que no las lleves tú solo. Y entonces, mi hermano, cuando tú veas a alguien que está estresado, afanado, no lo mandes al psicólogo, no le mandes la pastillita de la valeriana, nada de eso. Mándalo a la palabra. Dile, Cristo te ama primero, además ya te está amando grandísimamente. Entrégale tu vida al Señor para que se te quite todo ese estrés, toda esa ansiedad, todos esos dolores de espalda, de mandíbula y la úlcera y todo eso que conocemos, gente que está viviendo todos esos procesos, ¿verdad? Entonces, mi hermano, para concluir, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que quiero que te lleves el día de hoy es que tenemos que ser valientes, pero sensatos, ¿verdad? La sensatez de siempre, antes de que tomes alguna decisión, consulta cuál es la voluntad de nuestro Señor. Y después que tengas esa respuesta, pues ahí sí, esfuérzate, sé valiente y lánzate en esa tormenta que allí está nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que hemos estudiado el día de hoy. Ayúdanos a ser sensatos, Señor, a escuchar tus consejos, meditar en tu palabra y ayúdanos también a tener mucha fe, Señor, para sentir tu amor, tu presencia y no tener miedo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra maravillosa.